tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Esta semana hablaremos de una nueva visión de la empresa. ¿Están las personas por encima de los números? Esto será en la segunda parte del programa, pero empezaremos con un tema educativo y nos planteábamos la siguiente cuestión. ¿Es nuestro sistema educativo capaz de asumir a los niños con altas capacidades? ¿Es a la vez capaz de asumir a los niños con dificultades en el aprendizaje? Todo esto junto y a la vez, ¿somos capaces de enseñar a todos nuestros niños, desde los que les cuesta más a los que les cuesta menos? Pues esto es lo que vamos a analizar en esta primera parte del programa, como siempre, con expertos en la materia. Uno de ellos, uno tradicional, es Andrés Jiménez. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Buenas noches. Andrés, trabajas en el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, además llevas una trayectoria profesional larguísima. Así de buenas y primeras, ¿qué te parece? ¿Somos capaces de acoger a todos nuestros chavales, desde los que les cuesta más a los que les cuesta menos? Es difícil, es muy difícil, porque cada vez nos encontramos con un panorama educativo más complejo, porque se juntan otro tipo de factores, pues, de índole familiar y social, que hacen a veces, pues, más complicado el tema. Pero yo creo que aún dentro de lo que se suele decir de que el tuerto en el país de los ciegos es el rey, un poco ese papel le toca a Navarra. Aunque siempre estamos muy lejos de lo deseable, me parece que al menos en Navarra existe una vocación muy decidida de atender a este tipo de alumnados. Mónica Cherrez es orientadora escolar. Buenas noches, Buenas noches. De todo. En tu trayectoria profesional, en tu trabajo con los chavales, ¿con quiénes te cuesta más? O vamos a decirlo, ¿con quién es mayor reto? ¿Con aquellos que les cuesta más estudiar o aquellos que están sobrados, los que tienen alta capacidad? Son dos perfiles diferentes y, como tales, requieren una respuesta educativa distinta. Los niños con problemas de aprendizaje, digamos que llevamos una trayectoria en Navarra para igual, estamos todos más concienciados y estamos más sensibilizados y tenemos más experiencia de dar respuesta. Y está el perfil de niños de altas capacidades que necesitan muchas veces de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Muchas veces dan problemas de desmotivación o dan problemas de disincronía en el desarrollo, que también nos necesitan, y quizás pues a veces pues no estamos tan acertados. Pues esta es la opinión de Mónica Cherrez. Beth Bullons es universitaria, tiene 17 años y está en segundo de medicina. Es una chica con altas capacidades. ¿Qué tal, Beth? Buenas noches. Buenas noches. Supongo que dentro de tu trayectoria, en este caso no profesional, sino estudiantil, además con altas capacidades, habrás hecho ya tu propia reflexión. ¿Te parece una suerte tener altas capacidades? A ver, bueno, este es el mítico comentario que te dice todo el mundo, ¿no? En plan, sí, bueno, es que tengo altas capacidades, jolín, qué suerte. Pues depende de, o sea, he tenido momentos en mi vida en que no lo deseaba tanto, así que tenemos aquí una... Bueno, pues analizaremos esa cuestión. Juan Cruz Ripoll es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo ves en este caso a los niños, en este caso con alta capacidad? Ellos no tienen tan claro que sea una suerte, también tienen que pasar por dificultades. ¿Es fácil su integración en el sistema educativo? ¿Saben los profesores hacerlo con este tipo de chicos? Claro, lo primero que hay que pensar es que probablemente la mayor parte de los alumnos con altas capacidades no saben que tienen altas capacidades y los profesores no saben que tienen altas capacidades, pero bueno, o sea, pasa lo mismo con las capacidades intelectuales que con las capacidades musicales. Igual hay mucha gente por ahí que sería muy buena tocando el violín, pero nunca se ha acercado a un violín y no sabe que puede ser muy bueno. Entonces es una cosa que, bueno, que a veces nos centramos mucho en unos pocos que son los que sabemos que tienen altas capacidades, que muchas veces se sabe que tienen altas capacidades porque se les ha valorado por otro tipo de problemas, porque ha habido problemas de comportamiento, problemas de desmotivación, otro tipo de cosas, pero la mayor parte de ellos están... Pues esta es una primera aproximación del tema que nos ocupa esta noche, y estas son las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste.
Generación tras generación se han mantenido las figuras del primero o del último de la clase. Siempre han existido mejores y peores estudiantes, pero la visión y el análisis cambian cuando hablamos de altas capacidades, superdotados o, por el contrario, de niños con dificultades en el aprendizaje. En contraste nos planteamos, ¿es nuestro sistema educativo capaz de acoger tanto a unos como a otros e integrarlos con normalidad? ¿Qué hace un colegio con un niño con altas capacidades? ¿Puede subirle de curso? ¿Qué pasa con su desarrollo afectivo al estar con compañeros que no son de su edad? ¿Y con aquellos que les cuesta especialmente? ¿Se hacen grupos homogéneos por capacidades o se integran todos? Bueno, pues la primera cuestión que nos planteamos es, si uno está en una clase, un profesor afronta una clase de 20, 25 alumnos y dentro de esos alumnos habrá gente de todo, gente que le cueste más, gente que le cueste menos. Incluso podemos encontrarnos con gente con alta capacidad y con niños con dificultad. ¿Cómo se hace ante tal diversidad? Es decir, hay colegios, creo recordar, en mi infancia, que se separaban, ¿no? Digamos, a los que les costaba menos los ponían en una clase, a los que les costaba más los ponían en otra. ¿Es bueno separar? ¿Se atiende a cada uno? ¿Cómo se hace eso, Andrés? Bueno, en principio, sobre el papel diríamos que es más cómodo trabajar con un grupo homogéneo que con un grupo heterogéneo. Ahora bien, se suele decir también que estas situaciones son oportunidades, ¿no? Yo creo que el hecho de que puedan estar también alumnos de distinto perfil puede ser una oportunidad de enriquecimiento mutuo, ¿no? A mí me parece que, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que en educación no estamos ante una ciencia exacta, que es, como se suele decir, un arte, en el sentido de que es algo que se aprende haciendo, y que muchas veces lo que te vale en un caso, a lo mejor en el otro no te vale exactamente igual. Hay que centrarnos en el caso. Por ejemplo, en el caso de Bet, digamos, ¿cómo es tu historia? Bueno, son muchos años, pero seguro que nos la puedes contar más o menos resumida. Tú estás en un colegio, te das cuenta que tienes altas capacidades, no te das cuenta. ¿Cómo es tu caso? Digamos, ¿cómo, eso que le hemos preguntado a Andrés, tú cómo lo ves? ¿Cómo te sientes en tu clase? O sea, a ver, yo ahora, o sea, estoy súper bien integrada, pero eso, porque estoy con chicas que son 2 años mayor que yo, bueno, chicos y chicas. Pero yo en el momento en el que estaba, pues me pasé, todo empezó en la ESO, porque creo que es en plan que todo es muy repetitivo, además muchos colegios de primaria luego se juntan en el instituto, hemos dado cosas muy distintas y así, y mi situación fue pues que sin tener que estudiar prácticamente nada, sacaba muy buenas notas. Entonces, a mí no me habían diagnosticado las altas capacidades hasta entonces, y luego fue cuando, pues eso, cuando fui al psicólogo y me hicieron los test que te tienen que hacer y así. Y entonces, pues la verdad, la reacción de mis profesores me pareció bien, en el sentido de que yo estaba muy bien en mi colegio, yo estaba muy tranquila, no tenía necesidad de subir de curso ni de nada, porque busqué motivaciones extraescolares. O sea, tocaba la guitarra, iba a música, jugaba baloncesto, tenía otras actividades. Pero luego, cuando surgió el problema, que yo fue cuando ¿Tú llamas problema a cuando descubres que tienes altas capacidades? No, cuando yo empecé a ver que necesitaba más de lo que la escuela me podía dar. Entonces busqué a mis profesores como, o sea, como punto de referencia, en plan, mira, realmente creo que es que me estoy aburriendo mucho, que quiero hacer más y no puedo, que pues eso, lo que hemos comentado antes, que muchas veces cuando profundizas en algo, tú no estás pidiendo profundizar en algo que ya has aprendido, sino en algo nuevo. Y muchos profesores no saben cómo tratarte, no saben delante de qué perfil están. Porque ¿están los profesores formados para esto? No sé si alguien se atreve a responderme. La gente mira al infinito. Juan, te ha caído la pregunta incómoda. Lo siento. Me ha caído la pregunta. En educación tenemos mucha tradición de atender a la gente que va mal, a la gente con problemas, y la atención a la gente con buena capacidad intelectual es algo pues, que se empieza a requerir más modernamente, y entonces la formación es menor, la tradición en los colegios es menor, ¿no? Como decía Andrés, esto tiene un poco de arte que se aprende por práctica, por lo que te transmiten los compañeros, y aquí pues, hay mucha menos experiencia y entonces hay menos Digamos que recursos. es una asignatura pendiente, entonces Sí. la de que el profesor se forme tanto para atender las altas capacidades como a los niños que les cuesta más, podríamos decir. Sí. Paradójicamente es la asignatura pendiente del profesor. Posiblemente. Ahora, muchas veces es dar con la tecla. O sea, uno dice, anda, pero si esto lo hubiera enfocado de esta manera,
hubiera tenido un mayor aprovechamiento por parte de chavales más distintos. Pongamos, por ejemplo, yo puedo dar una sesión de clase con un tema pensado para que todo el mundo sepa lo mismo, entienda lo mismo, reciba la misma información. O puedo plantear, al mismo tiempo que voy dando esa explicación, una serie de preguntas, interrogantes, lanzar sugerencias, poner un ejercicio que pueda, a lo mejor, a unos chicos ir en una dirección y a otros, a lo mejor, profundizar en otra. Supongo que en esa es una línea... cuestión de estrategia a la hora de plantear un contenido que permita que distintos alumnos puedan profundizar de distinta manera, según el tipo de preguntas que yo lance. Porque uno de los principales problemas que suelen tener este tipo de chicos y chicas es la desmotivación, ¿no? Sí. Resulta curioso, paradójicamente, que el que más sabe al final está más desmotivado. Sí, yo creo que estos niños y niñas, como decías tú, ¿no? Muchas veces ellos no son conscientes hasta que empiezan a tener problemas. Yo pienso, tampoco los padres y tampoco nosotros los que estamos trabajando en el sistema educativo. Los primeros problemas enseguida es porque lo aprende muy rápido, o el tutor o el profesor te puede decir, acaba muy rápido las tareas, o lo que yo tengo programado lo sabe enseguida. Uno de los perfiles que yo creo que estos niños realmente les resulta difícil es la repetición, el método repetitivo. Les horroriza. Cuando son pequeños, digamos que con arte el profesor lo puede ir engañando, pero llega evolucionando, lo sabe, y ¿qué es lo que pasa? Que llega al aburrimiento, y es un niño, aunque tenga altas capacidades, es un niño. Centrándome en la etapa de primaria, ya secundaria entran otras variables, adolescencia, otro tipo de situaciones, ¿no? Pero los niños pequeños, yo pienso que ese es uno de los principales problemas. Es uno de los principales problemas. Uno es la desmotivación. Sí. ¿Qué otros problemas identificas tú que podéis tener? O sea, yo creo que un problema que también tenemos es que nos cuesta muchísimo aceptarlo. En plan, yo soy la primera que a mí me costaba mucho decir, no, es que, mira, soy súper dotada o es que tengo altas capacidades, pero porque sabes que eso implica un prototipo, porque la gente tiene unos prejuicios ante ti. Y no solo tus compañeros de clase, sino los mismos profesores, porque a mí lo que me pasaba muchas veces era que yo no buscaba ponerles en evidencia, o porque piensan que tú buscas eso, dejarles en evidencia, en plan, yo sé más que tú, y lo único que vas es con tu problema, decirle, mira, es que me pasa eso, es que llevamos 3 semanas dando lo mismo, es que no hay forma de... Pero que, no sé, que ni los profesores no se sienten cómodos con nosotros, tú tampoco te sientes muy cómodo con ellos, ves que empiezas a ser un problema para todo el mundo y es cuando dices, realmente es una suerte tener altas capacidades, porque aquí nadie sabe cómo tratarme, aquí nadie sabe qué hacer conmigo. O sea, digamos que ahí se derivaría, además del problema de la desmotivación, un problema social, vamos a decir, de relación. Ese tipo de problemas, digamos, ¿lo contempla el sistema educativo? Es decir, ¿lo tiene que contemplar el profesor? ¿Lo tiene que resolver el propio chaval? ¿Lo tienen que resolver los padres? Ese problema social, ¿a quién cae? ¿Quién lo soluciona? Yo creo que es un problema que afecta a todos y que todos tienen evidentemente algo que decir y algo que hacer al respecto, ¿no? Por una parte, el sistema educativo tiene que tener prevista la posibilidad de que se atienda a la diversidad del alumnado y que las necesidades de apoyo educativo pues, se puedan ver respondidas porque el profesorado y la propia estructura del sistema te permite hacer variaciones. Por ejemplo, plantearte objetivos más o menos exigentes ante un mismo grupo de alumnos, plantear un tipo de actividad que haya que desarrollar en más o menos tiempo, el que puedas tener un repertorio de actividades para aquellos chavales que a lo mejor pues, van más despacio y que les puedes decir tú empieza por esto y asegura estos conocimientos básicos y en cambio la que te va pidiendo más pues te preparas un repertorio de actividades que llamamos de proacción, ¿no? De ver cómo aplicas, cómo relacionas. Sí, lo que pasa es que eso va emparejado con el problema social, ¿no? Con lo que ella puede decir que en clase le señalan o se queda más sola o no sé, en tu caso creo que te subieron de curso, luego tienes que integrarte en otro curso con otro curso y además, o sea, a mí me pasaron en la ESO, o sea, segundo, tercero y cuarto de la ESO en un año, que eso es pasar de 14 años a chicas con 16 años, que es que quieras o no, por mucho que tú lo intentes, por muy lista que seas, por mucho que son niñas que te sacan 2 años, que tienen una experiencia que tú no tienes, o sea, que en el fondo yo no creo que pasar de curso sea la mejor solución para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero entiendo que muchas veces es la única.
Es No, a porque ver, es la que No, se les intentamos plantea. dar otro tipo de El respuesta. planteamiento del sistema educativo es lo que se llama el No. principio de normalización. De normalización Es de la decir, que enseñanza, sí. partes de una situación normalizada en la que básicamente se plantea lo mismo para todos y luego según cada uno va demandando un tipo de Eso ayuda sería o de lo atención, ideal. vas yendo de lo más normal a lo más excepcional. De tal manera que lo que se suele llamar la flexibilización, que es el adelantar curso, etcétera, sería de alguna manera como la última respuesta, entre comillas. Tiene que ir con otro tipo de complementos, no solo es adelantarle y ahí te quedas, ¿no? Sino bueno, seguir atendiendo a esa persona. Pero hay otras cosas que se tienen que hacer antes que tomar la decisión de decirle adelanto porque aquí es que ya no le podemos enseñar más. Yo creo que sí que se puede enseñar mucho más de lo que a veces enseñamos. O sea, yo ahora mismo llevo 30 años en este asunto, ¿no? de la educación. Yo tengo la percepción, y la comparto con muchos compañeros de mi edad, de que los alumnos de hace 30 años les pedíamos mucho más de lo que les pedimos a los de ahora. Y sin embargo el curso era el mismo en teoría, ¿no? El programa era más o menos el mismo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que ahora a lo mejor tienes que dedicar más tiempo para dar menos cosas, a lo mejor más básicas. Pero En ese trato del profesor-alumno es donde entraría, digamos, el apoyo o la solución a ese problema social o de integración en la clase, o si estás etiqueta, o eso es, vamos a decir, un San Benito con el que hay que cargar. Claro, el problema social tiene que ver con tus compañeros, sobre todo. El profesor no está el sábado cuando te llaman o no te llaman para salir, para ir al cine o lo que sea. Yo no sé, claro, el tema de la edad en los colegios se le tiene mucho respeto, mucho miedo, ¿no? Lo acabas de comentar, pero es curioso porque luego en la calle la gente de 14 y la gente de 16 se juntan y en mi pueblo van en cuadrilla. Ves una cuadrilla de chavales que igual entre unos y otros hay 5 años de diferencia o 6, ¿no? Pero en el colegio nos parece terrible eso de que los de 11 estén con alguien de 12, ¿no? Y en la vida no están, sales del colegio, sales a hacer deporte, sales a hacer algún, bueno, el deporte como va por categorías, sí que puede ser que tengas que ir con tu edad, pero te pones a hacer otro tipo de No, yo sobre cosas todo lo digo por el tema de, bueno, pues principalmente si esto te pilla en la adolescencia, entiendo que es una cosa un poco más difícil, ¿no? Que todo parece que se hace más difícil en la adolescencia y parece que uno sufre más y uno puede salir un poco más perjudicado de ese asunto. ¿Se trabaja igual con los niños que les cuesta más, por el contrario? Es decir, también el profesor tiene que ser lo suficientemente flexible como para ralentizar el temario, por ejemplo, o la velocidad. Yo quería señalar, y a lo que ha dicho antes Andrés, la medida educativa que hicieron contigo está contemplada en nuestra legislación vigente, yo creo con la LOGSE en el 2006, si no me equivoco, y es lo que llamamos flexibilidad, que es una medida extraordinaria, pero pienso que antes se pueden hacer otras cosas. Intentamos dar medidas normalizadoras, que igual, ¿qué significa medida normalizadora? Digamos que es dar metodología dentro del aula que podamos atender a todo el alumnado, a toda la clase de 25, pero que puedan salir beneficiados, ¿no? En estos niños o adolescentes, pues sí que se sabe, ¿no? Por estudios, por investigaciones, que podéis destacar o despuntar, y te lo tienes que tomar como un don y no como un estereotipo negativo. Desde mi punto de vista, pienso que es una gran cualidad de la inteligencia. La creatividad es algo que no está en los libros de texto. Hay muchos contenidos, muchísimos contenidos, que muchas veces somos víctimas del propio sistema. Si hay profesores que nos están escuchando, seguro que piensan, si es que no me va a dar tiempo, ¿qué voy a hacer? Dar medidas que puedan favorecer a todo el grupo, atendiendo con actividades de creatividad, ¿no? Pues poner el rincón lógico-matemático, dar actividades de ampliación para niños que puedas tú darles destrezas o problemas un poco más difíciles, un poco más divertidos, que no sean tan repetitivos, siempre que hayan hecho la programación que les haya hecho su profesora en el aula. Medidas de creatividad, de pensamiento divergente. Pues un niño con problemas de aprendizaje le va a venir muy bien, no le va a perjudicar. Claro, la respuesta del alumno de altas capacidades va a ser muy superior y le vamos a poder atender. Que eso es una gran preocupación que podemos sentir desde orientación educativa o también desde el profesor de aula, que es la falta de tiempo, las programaciones, la evaluación, el calendario. Y vosotros, pues que lógicamente, yo te lo vuelvo a remarcar, que lo tienes que ver como una gran cualidad.
como sí, un gran don. Ahora ya perfecto. Ahora ya sí. Supongo Pero- que también influirá apoyos en el aula, pero luego también pueden existir apoyos, digamos, extraescolares. Creo que, por ejemplo, en el caso de tu padre, ¿no? Enarboló una iniciativa que era hacer una fundación para... Sí. No, porque, o sea, te das cuenta de que eso, que es como una parte muy menor, de que muy pocas veces nos detectan, que somos niños que, no sé, la gente, pues si a alguien le cuesta más, pues le van a hacer aulas de repaso, o si viene gente de fuera que no sabe hablar el idioma, pues le van a hacer aulas de acogida, pero niños con altas capacidades, dejando aparte que la mitad no se detectan porque son felices en su vida y porque no hay necesidad, pues luego ves eso, que cada caso es un mundo, que va muy ligado a la experiencia del niño, a cómo le traten en casa. Entonces mi padre, pues eso, hizo una fundación de ayuda para niños con altas capacidades, en los que, pues eso, montamos actividades extraescolares, pero que motiven al niño, que le den ganas de seguir yendo a clase, porque yo me acuerdo que en esa época estaba muy enferma, siempre estaba enferma, nunca iba a clase, pero porque no me suponía ningún reto, no tenía ninguna motivación. Creo que suspendiste un poco aposta, ¿no? Suspendí bastante. Y entonces, claro, es que mis padres lo decían, dicen, es que no me lo puedo creer, Beth, porque siempre has sacado buenas notas, siempre te ha encantado ir al colegio y ahora de golpe, o sea, ¿qué ha pasado? Supongo que ahí los profesores tienen que saber cómo reaccionar ante el aula, pero supongo que los padres tendrá que ser una labor conjunta del colegio y de la familia y saber hacerlo. ¿Dónde encuentran los padres esa formación? ¿Dónde pueden llamar a la puerta? Hombre, supongo que en la fundación que Sí, dice la Beth, fundación serán atendidos todos. pero a más en el colegio se le puede dar ese tipo de formación. ¿O a qué puerta pueden llamar si un padre, tanto si ve a su hijo que hay dudas por arriba o por abajo, a qué puerta pueden llamar? A veces llaman a orientadores, nos suelen llamar bastante, intentamos a través de entrevista individualizada que nos cuenten, porque ellos al final son los que mejor conocen a su hijo, o son los primeros que nos pueden poner sobre la pista de algo. Oye, pues mi hijo está haciendo pues como tú, ¿no? Pues no, me estoy acordando de un chaval que conozco además, que estuve con su madre hace poco, que la desespera, porque realmente hace todo lo que no tiene que hacer en la clase. Y entonces, pues puede pasar por lo contrario, ¿no? Ahí va, ¿este es el niño tan listo? Pues no lo parece, ¿no? Hay muchas veces que los padres, como tú dices, no saben qué hacer. Yo vuelvo a remarcar que yo creo que es una gran cualidad la inteligencia. Detrás de la inteligencia está la personalidad de cada niño. Entonces, los padres nos tienen que informar a nosotros y nosotros tenemos que cooperar con ellos. Yo creo que es intentar hacer un equipo, todos juntos, ¿no? O sea, la puerta a tocar sería la del orientador, por tanto. Bueno, no la única tampoco, también le pueden llamar a Andrés. Bueno, luego damos el teléfono de Andrés para que te llame. No, yo creo que efectivamente la persona del orientador es alguien que tiene una formación muy cualificada precisamente para dar pautas, ¿no? Al profesorado, por supuesto, pero también a las familias. En teoría, un profesor que ya tiene una cierta experiencia, una capacitación, también le puede dar consejos a la familia, ¿no? Y a mí me parece que hay familias que pueden ayudar a familias. El hecho de que haya efectivamente iniciativas como la que cuenta Beth, que se originó en torno a su familia, pues es muy interesante. Hay asociaciones de altas capacidades. Eso, a ver, que son psicólogos, también está mi psicóloga con mi padre, pero muchas veces lo único que, o sea, por lo que yo entiendo, que lo único que quieren es ir y decir, mira, es que a mi hijo le pasa eso, pues buscas a alguien que le haya pasado algo por el estilo y que haya salido bien, porque luego también hay muchos niños en la fundación que no, que realmente siguen sin estar integrados en un ambiente social donde se sientan cómodos, donde... Antes, en este cómo hacer los padres, antes del programa, comentábamos que el talento, ¿no? Digamos, se reparte, no siempre es igual la inteligencia, hay otro tipo de talentos, ¿no? Hay el talento musical o el talento deportivo, una gran capacidad para el talento musical o para la danza. Hay veces que a los padres les puede dar miedo fomentar ese talento. Siendo un talento, a veces da miedo, ¿no? El deporte, porque si luego lo va a compaginar bien con los estudios, o si es el musical, bueno, cómo se va a ganar la vida con el musical, y hay veces que puede dar ganas de recortar, digamos, ese talento como para centrarse en los estudios, que es lo importante, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Hay que conocer el niño, ¿no? El perfil, su personalidad. Hay una teoría
que está ahora muy presente en todos nosotros, es la teoría de las inteligencias múltiples, que yo creo que este autor, Gardner, nos ha abierto mucho los ojos a todos. Y yo recomiendo que se lea esa teoría, los padres, ¿no? Entonces, este señor nos viene a explicar, él trabaja en Harvard, tiene un proyecto que se llama el Proyecto Cero. Es muy interesante porque nos explica que no todos tenemos desarrollados por igual. Habla de 7 inteligencias: la matemática, la lingüística, la musical, la artística, ¿no? La intrapersonal. Creo que su apuesta es que la educación se trataría de desarrollar o potenciar la inteligencia de la cual, digamos, tú haces gala, ¿no? O sea, si eres de la inteligencia matemática, vamos a decirlo así, pues potenciar ese área, ¿no? Sí. Pero eso... No, pero a ver... Él dice que no Casi me tiene... suena mal. Exactamente eso. No, él habla de 7 inteligencias y que no tenemos por qué tener todas las 7 inteligencias, pero que podemos tener más desarrolladas unas que otras. Esa teoría nos ayuda a la enseñanza a poder conocer un poquito más el perfil individualizado de cada niño. Eso no significa que solamente tengamos la matemática. O las 7. Vamos, que si te dan las matemáticas no hagas latín y griego. O al contrario, supongo. Sí, bueno, hay una especie como de aforismo entre los pedagogos o los profesores, que es que el éxito llama al éxito. Si yo consigo que un chaval alcance un objetivo, aunque haya sido pues con esfuerzo, eso le motiva para emprender nuevos retos, nuevos desafíos. Si yo sé cuál es el punto fuerte de este chico o de esta chica, le potencio el aprendizaje y facilito de alguna manera un éxito en ese ámbito, eso le llevará a sentirse fuerte para abarcar otros desafíos, para ir a otros ámbitos de conocimiento. Podría ser muy bueno en matemáticas, a lo mejor le cuesta mucho el lenguaje, pero si ya ha tenido la experiencia del éxito, eso le puede motivar a atreverse con cosas que de lo contrario le echarían para atrás. Es un poco ese tipo de estrategia, ¿no? Que yo pueda adaptar a lo que veo que son sus puntos fuertes o sus puntos débiles un nivel más alto de exigencia que le es lleve una a la tarea del motivación. profesor. Sin duda. Del propio centro educativo, porque no es cuestión de francotiradores. Un centro educativo tiene que tener una visión de conjunto donde la aportación de los educadores sea congruente, ¿no? Eso sería lo deseable. ¿Y los padres tienen ahí un papel? Es decir, si un padre o una madre ve que su hijo se le da mejor una determinada, vamos a llamar, inteligencia, ¿tienen un papel, tienen algo que decir ahí? ¿Tienen que hablar con el profesor o hacen lo que pueden? Claro, aquí es que todavía la pregunta es la que estamos teniendo, es decir, si tiene una buena cosa, nos centramos en eso, o precisamente porque en eso ya es bueno. Si comentabas antes una cosita, ¿no? Igual estamos creando personas cojas, es decir, que son muy buenas en una cosa, pero luego son incompetentes en otras, claro, pero eso ya es una cosa tan personal, tan de cada uno, que bueno, que los padres tienen que conocer a sus hijos y tienen que, si necesitan asesorarse, y luego, pues bueno, hay que decidir, y a mí no me parece una decisión fácil ese tipo de... porque seas muy bueno para la música, te vas a dedicar a la música dejando de lado otro tipo de... o porque seas... Puedes usarla de motivación. O sea, yo, por ejemplo, yo soy amante del baloncesto, pero con toda mi alma. Y eso, y cuando no quería ir a clase o cuando no... En plan, cuando estaba en mi época de desmotivación, pues el baloncesto me ayudaba muchísimo, en el sentido de, pues, no sé, tener una motivación, algo que te siga haciendo. También lo que nos pasa muchas veces es eso, ¿no? Niños con altas capacidades que les han potenciado tanto en las matemáticas, la lengua, la ciencia, no sé qué, que es que luego son incapaces de hacer una actividad en grupo. ¿Por qué? Porque se sienten... Bueno, no se sienten superiores, pero les cuesta muchísimo ver que hay gente que no entienden las cosas como ellos les entienden. Pues hacer actividades de grupo como es deporte o como estar en clase con gente que a ver, que hay diversidad en el mundo, no solo en la clase, sino en todas partes, pues que eso también, que hay que potenciar todas las cosas. La inteligencia social también está dentro de este modelo. Creo que le llama Gardner intrapersonal e interpersonal, que es la social. Las más difíciles, supongo. Bueno, luego coloquialmente inteligencia emocional, sí, ¿verdad? Se habla también de las habilidades sociales como una forma de cultivar forma. Justamente ese tipo de aspectos, ¿no? Sí. Hay una cuestión que creo que también es importante, y es que un niño, aunque sea de altas capacidades, sigue siendo un niño, por ejemplo. Por eso. Con intereses de niño. Es decir, no podemos verle simplemente como un pequeño adulto, no. O sea, es un niño que tiene necesidades afectivas propias de su edad, ¿no? Que a veces, a lo mejor,
un enfoque excesivamente, como te diría, especializado, tecnificado, etcétera, le puede llevar a lo que hemos comentado antes, a que a lo mejor su desarrollo emocional pues luego tenga grandes carencias, ¿no? Y efectivamente, si encima de que le pueden ver un poco raro porque hace cosas que los demás no son capaces, encima él empieza a sentirse también raro porque no se entiende más que él solo y con nadie más, pues entonces estamos generando a lo mejor pues una especie como de desmotivación porque hay una autoestima muy baja, un autoconcepto pues con muchas carencias, ¿no? Yo creo que antes que más o menos inteligente uno tiene que ser una persona, y una persona lo más equilibrada posible. ¿En qué consiste el éxito, diríamos, educativo de una persona? En que sea capaz de sacar lo mejor de sí mismo, que a lo mejor en unos casos no es mucho, pero sí es todo lo que uno puede, fantástico. Si otro puede más, a este hay que exigirle más y facilitarle que pueda dar más, ¿no? Es decir, cada uno podemos tener una capacidad de partida, y de lo que se trata es de dar el máximo, no de estar por encima del de al lado. O sea, la pena de la sociedad en la que estamos es que muchas veces parece que el éxito es ganar a los demás y no sacar lo mejor de ti mismo y ser lo mejor que tú puedes ser, ¿no? Estamos igualmente preparados también, hemos comentado paralelamente los casos de los niños que les cuesta más. Veo que hay todas unas teorías sobre las distintas inteligencias, las inteligencias múltiples, atención a la diversidad. Cuando a un niño le cuesta más, cuando el caso es el contrario, cuando soy el padre del chico que le cuesta más, cuando soy el profesor del chico que le cuesta más, tenemos, digamos, la misma estructura, el mismo conocimiento, ¿sabemos gestionarlo igual de bien que las altas capacidades o mejor? ¿O dónde estamos? Yo creo que estamos mejor, que tenemos más conocimiento, más estructura, pero claro, igual no se puede llegar a todo, es decir, dependiendo de qué tipo de problemas, pues bueno, no sé, estaba pensando, es decir, es que en el fondo la capacidad intelectual es algo que influye en cómo te va a ir en el colegio, pero no es la única cosa, ¿no? Es decir, está el tema del trabajo, la actitud, etcétera, etcétera, pero bueno, puede haber ciertas cosas que una baja capacidad pues te pueda limitar para ciertos razonamientos o para hacer velozmente cierto tipo de razonamientos. Pues esa es la opinión de Juan. ¿Tú cómo lo ves, Mónica? Yo creo que tenemos más años de experiencia y hemos dedicado muchos recursos a los niños con dificultades de aprendizaje, si lo comparamos con los niños de altas capacidades. Y bueno, Andrés sabrá más que yo de datos, pero yo creo que Navarra es una comunidad que destaca bastante en lo que es la educación especial y que hemos avanzado muchísimo y contamos con muy buenos profesionales que nos han ayudado con dificultades del desarrollo, con problemas de la del lenguaje. Está la figura del profesor de pedagogía terapéutica, está la figura del logopeda, el orientador que intenta hacer las evaluaciones psicopedagógicas, dar información a los padres y a estos profesionales y poder atenderles. Pero yo creo que tenemos menos años de rodaje y menos experiencia con los niños de altas capacidades. Más por hacer con este tipo de niños, entonces. Yo creo que sí, y que si nos comparamos con otros países, yo creo que tenemos menos experiencia. Si os pidiera una media, bueno, ya sé que es un poco difícil, ¿no? Pero en una clase habitualmente supongo que habrá un montón que somos del montón, ¿no? Pero hay más gente que le cuesta, ¿te encuentras con más gente que le cuesta o te encuentras con más personas con alta capacidad que igual no hemos descubierto? ¿Existen cifras? Ver, estadísticamente, las altas capacidades, si nos fijamos solo en lo que sería la capacidad intelectual, que hay otras cosas, podrían andar entre el 3% de la población. Claro, la baja capacidad intelectual que se distribuye simétricamente también sería un 3% de la población, pero eso hay que añadir niños con problemas de lectura, que es algo que puede andar entre el 5-8%, niños con problemas de atención, hiperactividad, ¿no? Otro 7%. Pero en principio podríamos decir que entre que les cuesta más y que tienen más facilidad, estamos en un 3 y en un 3. ¿No? Por lo que... Si descontamos, digamos, por capacidad o por capacidad baja.
Ya. Pero claro, hay otros muchos problemas Sí. que hacen que te vaya mal en el O sea, pues igual al en el final los colegio. que les cuesta lo normal son los menos. A mí me resulta difícil contestarte con esos parámetros porque yo estoy analizando muchísimas variables, ¿no? Porque la inteligencia es una variable, pero no es la única que nos puede dar un buen o un bajo rendimiento. Está toda la estructura familiar del niño, que no solamente es la escuela y que es muy importante. Está la variable del contexto, fuera del el contexto social donde ese niño ha nacido o lo que le ha ido O sea, que por lo que me favoreciendo. estáis diciendo, ahora mismo en una clase no hay, vamos a hablar que no hay un bloque, o sea, hay muchísima, o sea, Hay diversidad. hay diversidad, no, Hay pero quiero decir diversidad. que hay diversidad, vamos, que fundamentalmente hay Y diversidad, luego hay no otro hay... factor que no solemos tener en cuenta y es que es decir, la inteligencia no es simplemente una dotación inamovible, sino que es un hábito, de alguna manera, que en la Efectivamente. medida en que se ejercita se potencia y en la medida en que no se ejercita pues se puede pierde. quedar de alguna manera bloqueada o puede disminuir, porque en el fondo son destrezas o habilidades en el manejo de datos, de estructuras, de estrategias, etcétera, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es la gran olvidada, es la voluntad. Es que es eso, si un niño quiere, por muchas altas capacidades que tiene, si un niño no quiere que te enteres, no te vas a enterar, porque va a seguir normal, va a seguir el ritmo haciendo menos, y si un profesor realmente no le presta atención como para pensar, este niño no hace nada y me saca estas notas, pues va a O vivir... sea, que al final feliz. podemos decir, bueno, no sé si es reducir mucho, que llevamos hablando aquí un buen rato, pero quizá la clave de todo sería la voluntad, tanto para el de altas capacidades como el que le cuesta más, como el que tiene un problema en casa, como el que tiene déficit de atención, como el que tiene un problema en la lectura. Es decir, la voluntad ligada a la motivación sería, podemos decir, la clave del éxito. En cierto modo, sí. Tienes que contar, lógicamente, con una capacidad de partida, evidentemente, ¿no? Pero yo entiendo que el ser, de alguna manera, capaz de dirigir tu propio proceso de aprendizaje, eso es lo que define realmente a un buen estudiante. Y es, diríamos, hacia lo que tenemos que conducir en el proceso educativo. ¿Cómo se lleva eso a cabo? Pues con una capacidad de conocimiento de sí mismo, una capacidad también pues, de superar las dificultades, de ser capaz de venirse arriba cuando has tenido un contratiempo, de ser capaz de trabajar en equipo y beneficiarte también de la ayuda que te pueden brindar compañeros tuyos. Yo después de este programa estoy viendo al profesor como un superhéroe. Es que lo yo es, les admiro. es que lo es. Yo les admiro mucho. Es Pero que lo tienen es. que afrontar muchísimas cuestiones. Es que lo es. No, no, Es- o sea, hay que es hacer que un es homenaje. apasionante. Existe el día del Sí, profesor. es difícil, pero es apasionante. Si no, que lo pongan, que lo pongan. Ya en Y esto. la clase homogénea no existe ni aunque selecciones al alumnado. efectivamente. O sea, es decir, cuando se selecciona alumnado para un aula de educación especial, por ejemplo, ese aula de educación especial es heterogénea, hay muchas diferencias entre unos alumnos y otros y te tienes que adaptar a cada uno. Cuando los alumnos también se les selecciona cuando pasan a bachillerato, porque tienen que haber aprobado la ESO. Los profesores de bachillerato te dicen que las aulas no son homogéneas, que hay de todo, que hay mucha diversidad. En la universidad, que es gente que ha tenido que aprobar la selectividad, Sí, el profesor está. de la universidad te dice que bueno, que es esto, ¿no? Que ya le puedan dar una clase que todos sean igualitos y que aprendan no existe la clase. Pues fíjense que habíamos empezado este programa pensando que existían clases que más o menos que éramos todos iguales, pero hemos descubierto que no. Pues siempre se aprende algo más con gente tan cualificada y tan buena gente como Andrés Jiménez, Mónica Chérez, Beth Jones y Juan Cruz Gripol. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta noche y sobre todo por habernos dado luz, haber aportado análisis y la verdad habernos arrojado un mundo que para muchos era casi desconocido. Gracias a los cuatro, de verdad. Nosotros nos vamos a ir a la publicidad, vamos a volver enseguida para hablar de una cuestión. ¿Qué les parece si les digo que hay un grupo de empresarios aquí en Navarra que apuestan por una empresa distinta, una empresa en la que las personas estén por encima, por delante de los números? ¿Se lo creen? Pues esta, a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis, ahora para centrar nuestra mirada en el mundo de la empresa. Y es que el Foro de Empresarios de Navarra apuesta por una nueva iniciativa que lleva por
por título, Foro, Empresa y Humanismo. Tenemos con nosotros a Carlos Bergera, presidente de este foro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, la verdad es que afrontáis un gran reto porque Foro, Empresa y Humanismo. Si te parece, te voy a iniciar la cuestión para que nos aclaremos de qué estamos hablando cuando hablamos de humanismo. He mirado en el diccionario y dice: humanismo, cultivo o conocimiento de las letras humanas. Primera opción. Segunda opción: movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos. Y 3, doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. El foro, ¿hacia qué definición se inclina? Cuando habláis de humanismo, ¿a qué os queréis referir? Yo, en fin, no daría quizá una definición rigurosamente filosófica del concepto, pero para mí, por hablar de forma sencilla, el humanismo es ese movimiento que contempla a la persona humana como centro de toda la actividad y, en este caso, como protagonista y centro de la actividad empresarial. Las empresas son entidades que promueven la búsqueda de un beneficio económico como consecuencia de la prestación de un servicio, pero si enfocamos eso desde la perspectiva de que el centro de la actividad empresarial es la persona, pues eso es un enfoque humanista en la empresa. Bueno, pues por lo menos ya sabemos de qué vamos a hablar, nos queda claro. Esa es la cuestión de la que vamos a hablar y estas son las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Acaba de nacer en Navarra el Foro Empresa y Humanismo con el objetivo de rescatar potencial regenerador del incierto entorno actual. Este foro afirma que desde las empresas e instituciones están renaciendo nuevas referencias que dan un nuevo rumbo y confianza a nuestra sociedad. En Contraste nos planteamos qué valores están aún vigentes y cuáles hay que reponer. ¿Es el humanismo una referencia para esa regeneración? ¿Realmente puede darse un foro en el que se planteen las cuestiones que más inquietan al mundo empresarial? Pues hablaba Carlos, a raíz de ese foro de empresa y humanismo, de que el centro de la empresa es la persona. Muchos en casa estarán diciendo, pues será en tu empresa, porque lo que es en la mía, difícil. Bueno, sí lo es. El Foro de Empresa y Humanismo es una nueva actividad del Foro de Empresarios de Navarra, que consiste en unos desayunos de trabajo que van a tener lugar en el Hotel La Perla y en donde vamos a plantear la discusión de temas variados, en los que los temas que incumben a la empresa, que son relaciones laborales, innovación, organización de la empresa, gestión de la innovación, etcétera. Bueno, pero desde la óptica, primero, intentamos tener una óptica rigurosa, enfocar las cosas con personas y con empresarios que sean, en fin, con fundamento, con rigor y con el ánimo de tener un coloquio y un intercambio de ideas en torno a esos temas. Pero teniendo en cuenta eso, que el humanismo da un enfoque por el cual la persona es protagonista. Bueno, es complicado porque efectivamente vivimos en unos tiempos difíciles y en donde los intereses legítimos que se ponen de manifiesto en la empresa pues a veces se manifiestan en conflictos, pero precisamente nuestro enfoque tiende a ver en esas choque de intereses pues más que un conflicto, unas oportunidades. Y también es verdad que la crisis que padecemos, esto también es una idea que a veces se mueve, ha sido fundamentalmente, o en el fondo de la crisis hay una crisis de valores. Por lo tanto, es muy interesante hablar de los valores porque en el fondo la regeneración o la nueva etapa que todos esperamos que se produzca de un nuevo rearme económico, que esperemos que llegue pronto, tiene también que estar basado en hacer aflorar algunos valores que quizá en los últimos años han quedado olvidados. A tu juicio, ¿cuáles son esos valores esenciales, valores fundamentales de la empresa que han quedado olvidados? ¿Cuáles rescatarías de inmediato? Bueno, hombre, aunque sea así un poco a bote pronto, desde luego el primer valor es la honestidad. O sea, yo creo que quizá ha quedado de manifiesto que en estos últimos años ha habido prácticas que no precisamente han estado en sintonía con la ética, con la honestidad, con el espíritu de trabajo, con el espíritu de equipo, y todas estas cosas que, aun siendo elementales, pues igual no lo han sido tanto en los últimos años, pues conviene hacerlos aflorar
para que efectivamente sean pauta y referencia en lo que esperamos que sea un nuevo impulso a nuestra economía. Hablar de valores, hablar de honestidad, hablar de ética en los tiempos que corren de crisis, de coyuntura económica y política, la verdad es que lo considero cuanto menos valiente. Hablar de que la persona es el centro de la empresa, valiente y casi arriesgado, puesto que hay alguno que puede decir, bueno, eso es imposible, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, su deseo, el objetivo, o sea, el que las empresas tomen conciencia, en que los ciudadanos vean otra manera, en inyectar algo de optimismo, sus objetivos al iniciar este foro, ¿hacia dónde van? Bueno, una frase a veces tópica o típica, pero que tiene mucho significado, es que no hay nada más práctico que una buena teoría. Nosotros no pretendemos aburrir a los empresarios con nuestra iniciativa, sino al revés. Queremos tocar temas que sean fundamentales para el desarrollo de la empresa, para su beneficio, para su gestión diaria, para su organización. Por lo tanto, no vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de temas concretos de la empresa. Pero también es verdad que vamos a intentar hacerlo desde los fundamentos de esas cuestiones, porque en función de la idea que un empresario tenga de la persona, es decir, que tenga de sus empleados, pues los temas habituales de la empresa, como repito, pueden ser las relaciones laborales, la organización, la innovación, la producción o las finanzas, pues no, a la larga no se desarrollan de la misma manera si la idea que ese empresario tiene de sus empleados o de las personas es distinta. Cuando tenemos un concepto de la persona con toda la dignidad que tiene y con todos los derechos y valores que conlleva, pues hombre, la empresa se gestiona, parece que no, pero de una manera un poquito distinta, sin renunciar a los objetivos de la empresa, que son los beneficios y el desarrollo y el crecimiento, pero con unos fundamentos que sin duda a la larga hacen las empresas más fuertes y hace que puedan prestar un servicio a sus empleados y a la sociedad pues mucho más fundamentado. Ustedes hablan de regeneración, hablan de otra visión de la empresa. ¿Es compatible esa regeneración cuando parece al menos que vivimos en un momento agonizante, precisamente compatible con ERES, con despidos? Detrás de ERES, detrás de los despidos, están las personas, están los trabajadores. ¿Cómo conjugan esas dos realidades? La empresa es una institución fundamental para la sociedad. Para la sociedad, lo mismo que hay otras instituciones fundamentales como la familia o la escuela. La empresa es una institución básica para el desarrollo social porque está fundamentada en la iniciativa de las personas, en la iniciativa creadora, emprendedora, y por lo tanto la sociedad tiene que prestar en su conjunto un apoyo decidido a la empresa si queremos salir de esta crisis de una forma realista y práctica. Por lo tanto, salida de la crisis va asociada directamente al desarrollo del tejido empresarial, en este caso en Navarra o en el resto de España. Y por lo tanto, bueno, hay que ayudar a la empresa a que se desarrolle. Y eso tiene evidentemente un montón de factores económicos, factores de mercado, y por lo tanto, bueno, pues es complejo ahora en 5 minutos glosar en los principios en los que debería apoyarse ese impulso. Digamos que de alguna manera ustedes apuestan por ir al fundamento, no ir tanto a las soluciones que parecen inmediatas, sino ir al fundamento para conseguir salir de esta situación. Efectivamente, nosotros somos una institución nueva y desde luego pretendemos hacer una pequeña contribución al desarrollo de la empresa en Navarra. Y aspiramos y tenemos un conjunto de directivos y empresarios que son habituales en nuestros foros de discusión, y evidentemente pretendemos enriquecer las posibilidades o fortalecer las posibilidades de estos empresarios y estos directivos para que luego cuando vuelven a su empresa y vuelven a la pelea de los ERES o de los productos que tienen que sacar al mercado o de los problemas que tienen que resolver, lo hagan desde la óptica de aquellos valores y de aquellos conceptos que han adquirido
en nuestras discusiones, en nuestros debates y en nuestros coloquios. Comienza, por tanto, el próximo martes a las 9 de la mañana en el Hotel La Perla. Uno puede ir allí a escuchar, si tiene que inscribir en algún lugar. Bueno, sí, hay que inscribirse porque, desgraciadamente, o en fin, el aforo es limitado. No queremos hacer una cosa masiva, el aforo es aproximadamente unas 40 personas. Y por lo tanto también esto es por una razón, y es que porque de esta manera podemos hacer un coloquio que sea vivo fructífero. Y que sea fructífero, porque si no, claro, pues y efectivamente empezamos el martes con el primero de ellos. Pues nos vamos a quedar con esa fecha, con el martes a las 9 de la mañana en el Hotel La Perla. Empezará además la presidenta del Gobierno, Yolanda Bárcena. Gracias, Carlos Bergera, por habernos, desde luego, animado a muchos a esa apuesta por la empresa con una manera absolutamente distinta para muchos de verla, que es poniendo a la persona por delante. Gracias de verdad, Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir, volveremos dentro de 7 días puntualmente en esta cita con el análisis aquí en Navarra Televisión. Mientras tanto, pues disfruten de esta maravillosa semana otoñal. Hasta entonces, sean felices. Adiós.